El día de hoy es día 21 ya de enero del año 2013 y estoy en un día previo a un aniversario más de esta persona que está enfrente de nosotros, que es don Arturo Geraldo. Don Arturo Geraldo tiene en las vivencias baja californianos un capítulo en cada día de su existencia. Acaba de cumplir don Arturo, ¿cuántos años cumple? 84. 84. Estuvimos en su aniversario 84 y ahí conocimos tantas facetas de don Arturo Geraldo, que es escritor, es periodista, es pionero de la comunicación a través de la telegrafía y lo que fue correos. Y básicamente le estaba yo invitando a don Arturo para que nos refiriera en esa vida de telegrafista algunas anécdotas, lo que significa en Arturo Geraldo haber sido telegrafista, porque yo creo que esa actividad fue la que lo dirigió hacia lo que es el periodismo, hacia la literatura y su aventura de escribir, y a que nos narrara tantas cosas en sus libros. Muy buenos días, don Arturo. Muy buenos días. ¿Qué nos puede platicar en relación de lo que fue la telegrafía para usted? Bueno, el telégrafo es un oficio fascinante, ¿eh? Es un idioma, es otro idioma prácticamente. Se podía uno comunicar con, con tanta gente que no conocías y te hacías amigo por radiotelegrafía. Radiotelegrafía es la telegrafía, el morse por radio. Y la telegrafía es nada más por un aparato sonador que se hace por hilo. Y la radiotelegrafía es inalámbrica. Entonces, anécdotas, por ejemplo, yo cuando estaba en La Paz atendía a la costanera, que le llamaban allá, un tiempo. Y atendía a todos los barcos que pasaban por el Atlántico, por el Pacífico, por el Pacífico. Y en una ocasión entró conmigo un radiotelegrafista de un buque, ¿no? Y me empezó a hablar por medio del prontuario que utilizábamos para las costas internacionales, ¿no? Con puras claves, con puras claves. Y de repente me empezó a hablar en español, el morse, pero en español. Y me sorprendió y me dijo que estaba en un barco liberiano, pero que él era español de nacionalidad. Y andaba trabajando y estaban en el estrecho de Bering, con un frío endemoniado. Y ahí me estuvo diciendo, ¿no?, que venían rumbo al sur, al sur del continente, pero que venían muy despacio porque había mucho hielo, ¿no? Y detalles de eso, por ejemplo, ahí en la costanera entraba uno muy seguido con barcos liberianos que eran ingleses, eran franceses, pero siempre traían la bandera liberiana, nunca me expliqué por qué. Y también muchos japoneses, muchos buques japoneses entraban a pedir, se comunicaban para pedir el tiempo, generalmente, cómo estaba el tiempo, y a veces cuando iban a llegar al puerto de La Paz para avisar a la hora que iban a llegar. Quiere decir que en ese trabajo uno se puede comunicar a través de la morse o morse. ¿El morse o la morse? El morse. El morse a todo el mundo. A todo el mundo se podía uno comunicar. Hablabas japonés, alemán, etcétera, etcétera. Bueno, todo el idioma que usara alfabeto común como nosotros, ¿no? El inglés, el español, el francés, ya en idiomas como árabes y rusos que utilizan otro tipo de alfabeto, pues yo creo que era más difícil. Pero ellos utilizaban el morse también.
Y cuando llega a Tijuana con esa actividad, seguramente la ciudad de Tijuana tenía otro tipo de personas que se comunicaban a través del telégrafo. ¿Qué nos puede platicar? Como por ejemplo. Por ejemplo, aquellos familiares que vienen en aventura hacia Tijuana y que quieren dar a conocer. Bueno, los que utilizaban el telégrafo. Sí. Bueno, el servicio del telégrafo lo utilizaba mucha gente, ¿eh? Era el único medio de comunicación que había. Una persona avisaba, por ejemplo, para salir, pues, si iba para Guadalajara, pues, mañana llego, tal vez, y se venía, ya llegué. Bueno, era una constante comunicación, ¿no? Y a veces también había mensajes chuscos, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca se me olvida que una vez un mensaje que me tocó recibir a mí, que decía una esposa, le decía al marido, ¿no? Si no me mandas dinero, voy a empezar a salir con hombres. No, pues, nos reíamos nosotros de esos textos, pero pues les dábamos curso y ya seguíamos trabajando. Y en el personal de correos telégrafos, porque eran... Correos era aparte. Correos era una oficina aparte. Pero era el mismo edificio. Era el mismo edificio, sí. Aquí en Tijuana era el mismo edificio. En otras ciudades estaba aparte el telégrafo y aparte el correo. ¿El telégrafo trabajaba 24 horas al día? Sí. Bueno, como hasta la medianoche trabajábamos. Recibían telegramas nada más hasta las 10 de la noche. Pero nosotros seguíamos trabajando hasta las 12, 1 de la mañana, hasta que salía todo el servicio. Y si recuerda algunos de los compañeros que tuvo a bien tener y conocer ahí en telégrafos. Sí, cómo no. Aquí en telégrafo tuve muchos amigos. En Tijuana era una planta como de 200 compañeros. Y conocíamos, por ejemplo, yo trabajaba mucho con Mazatlán, con Guadalajara, con México. Y los conocía nada más por el telégrafo, ¿no? Por la radiotelegrafía. Y llegué a conocerlos ya en persona. A veces nos hacíamos de amigos y venían a conocerme o yo iba a conocerlos a ellos. Yo fui a Guadalajara a conocer toda la planta ahí. Me hice de muchos amigos. ¿Sí? ¿Habrá en lo futuro de don Arturo Geraldo algún libro respecto de este tema? Pues a lo mejor siempre he tenido en mente. Ya he escrito algo relacionado con mis compañeros de telégrafos, ¿no? Ya tengo por ahí algunos libros en donde he hecho mención de la camaradería que reinaba entre nosotros, pero así del aspecto técnico del telégrafo nunca lo he hecho, pero a lo mejor cualquier rato de esto se me prende la chispa. Por ejemplo, siendo Tijuana el punto de referencia se puede decir, para cruzar hacia Estados Unidos, había una posibilidad de que mucha gente se quedara aquí. Sí. Y ubicaban pues a Tijuana como su casa. Y tenían que comentar, no hemos estado en Estados Unidos. ¿Qué transmitían aquellos que se quedaban ya en Tijuana, aquellas que se establecían ya en Tijuana? Bueno, había gente, por ejemplo, mucha gente que venía con la intención de cruzar y no podía, porque sus papeles no podía arreglar papeles y total se tenían que quedar en Tijuana. Y esa gente a veces pedía auxilio a sus familiares que le mandaban dinero para subsistir o para regresarse. Pero hay una cosa muy interesante, digamos, que Tijuana hubo un tiempo en que era la oficina expedidora de giros más alto de todo el país, ¿eh? Porque de aquí giraban mucho dinero para la gente que trabajaba aquí, giraba mucho dinero para el interior del país, sobre todo para Jalisco, para Michoacán, Zacatecas y no me acuerdo qué otros. Y lógico para el Distrito Federal. El Distrito Federal la comunicación era permanente y era el mayor volumen de servicio era con el Distrito Federal. Ahí le seguía Guadalajara. Implicaba algunas palabras, un giro, es decir, el giro representa dinero, pero aparte, detrás de ese dinero
¿qué mensaje recuerda que era el más repetitivo? Ponías un giro y tenías derecho a 5 palabras. Entonces ahí ponía, esto es para, para lo que lo giraba, ¿no? Por ejemplo, eso es para una fiesta, para hacerle fiesta a niños, algo así, ¿no? Breve. Y era el complemento de los giros. Pero mucho giro, era una gran cantidad de dinero que se recaudaba aquí en Tijuana, en esos tiempos. ¿Y acuerda usted las cantidades mínimo, máximo? No, sí, bueno, no eran grandes cantidades, eran 1,000 pesos, 500 pesos, pero acuérdate que en esa época 500 pesos era una suma considerable, ¿no? Entonces, gente que trabajaba aquí le mandaba a su familia al interior del país, mandaba giros por 300, 400, 500, pero eran muchos, 10,000 giros casi diarios. ¿Y ustedes cuántas personas atendían esos 10,000 giros? Pues en la planta había 3 turnos de trabajar de empleados, en la matutina, la vespertina y la nocturna.